Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues familia, yo espero que como cada semana ustedes estén listas y listos, oiga, para conversar con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores y como cada semana a las 3:10 de la tarde. Cada jueves les saluda el doctor Ángel Muñoz Alicea, el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Familia, y sepa que hoy tenemos un programa de un tema buenísimo, pero no le voy a dar adelanto. Hoy no, hoy van a tener que esperar porque antes de comenzar quiero darle un gran saludo, caluroso saludo a nuestra familia extendida, a todos aquellos cuidadores que cada semana nos acompañan. Les agradezco enormemente las muestras de cariño que me han brindado en las diferentes actividades que hemos estado en Mayagüez, en Gurabo, ¿verdad? Y en otros pueblos de Puerto Rico. Así que agradecido enormemente de su cariño y por acercarse y dejarme saber que escuchan el programa. Así que si usted es uno de los nuevos cuidadores que se integra a lo que es, mire, comienza con esta aventura de lo que es darle acompañamiento, darle apoyo a una persona que necesita atención, sepa que en este programa va a encontrar diferentes temáticas que le van a ayudar, mira, a su día a día. Una vez termine el programa, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted, mira, va a acceder a la plataforma digital de YouTube y en el buscador va a escribir Somos Cuidadores. Mira, y en el canal de Huellas del Futuro va a encontrar horas de contenido sobre diferentes temas, como lo son el cuidado en el hogar, las demencias, el Alzheimer, el Parkinson, la estimulación cognitiva, las suplementaciones, aspectos legales que debe conocer acerca de la mediación de conflictos, la psicoterapia, el duelo, el acompañamiento. Bueno, familia, son horas de contenido que estarán disponibles para ustedes 24/7. Y si usted es de esas personas que le gusta escucharlo en formato de podcast, mientras conduce, mientras está en el trabajo o ciertamente mientras todavía le faltan algunos quehaceres del día a día, sepa que también está disponible en Spotify o en la plataforma que usted consuma, ¿verdad? Le gusta utilizar bajo el mismo nombre, Somos Cuidadores. ¿Está bien? Ahora, recuerde familia, recuerde esto, yo solamente le doy una tarea adicional y es que el conocimiento es para compartir. Así que si usted quiere o conoce a alguien que se puede beneficiar del contenido, de las recomendaciones que brindan nuestros invitados de cada semana, envíeselo a la persona. Mira, por WhatsApp, por mensaje de texto, por DM, por Messenger, por email, el que usted prefiera. Lo importante es que esa persona pueda conocer de esos diferentes recursos que hay, esas recomendaciones específicas para que conozca lo que se va a enfrentar, conozca las dificultades, retos o los desafíos que va a tener cada día, ¿verdad? En lo que es el cuidado, los cambios que debería hacer, pero sobre todo aquellos que están enfocados en el bienestar. Y sepa que esto le aplica también a nuestra familia de Latinoamérica y el Caribe, que les recuerdo a nuestra familia de Latinoamérica. Recuerden que tenemos las formaciones disponibles a través de nuestra página de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, www.pucpr.edu, www.pucpr.edu. Así que mire, usted acceda a la página y tan pronto acceda va a haber un botón que dice Nuevas formaciones para cuidadores. Haga clic ahí y eso lo va a llevar a la página que tenemos con la colaboración de Supercuidadores de España para que usted, mira, pueda ver masterclasses, videotutoriales, cursos que tenemos disponibles para cuidadores informales, pero también para cuidadores profesionales. ¿Está bien? Así que mira, acceda, es importante que utilice el código TELECAM para que tenga un descuento adicional como parte del compromiso social que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico con ustedes, nuestra familia extendida de Latinoamérica. ¿Está bien? Así que eso es lo que, como saben, siempre les recuerdo a cada semana. Pero hoy, familia, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tocar un tema que suele ser un tema sensible, pero muy profundo, porque muchas veces se atraviesa de manera silenciosa. Y me refiero a lo que es el duelo anticipado. A diferencia del duelo que ocurre tradicionalmente cuando se tiene una pérdida, el duelo anticipado se vive mientras aún estamos cuidando o acompañando a una persona, cuando sabemos que esa persona
que amamos, que queremos, está atravesando una enfermedad que muchas veces nos deja saber que la despedida o el fin de la vida está, la vida como conocemos, ¿verdad? Está cerca. Así que esto suele ser un proceso muy emocional que puede estar lleno de tristeza, ansiedad, culpa en ocasiones, pero ¿sabes qué? Muchas veces no lo hablamos, lo pasamos por alto, preferimos no tocar esos temas y tratamos de enfocarnos en otras cosas. Así que como cuidadores, este tipo de duelo puede aparecer mucho, mucho antes de que llegue la pérdida física de esa persona, de ese familiar. Y entenderlo nos puede ayudar a reconocer nuestras emociones, cómo cuidarnos de nosotros mismos, pero también acompañar de manera más presente y compasiva a la persona que amamos, ¿verdad? Y que está en ese proceso, también a nuestro núcleo familiar. Así que para esto, familia, nos acompaña alguien que usted conoce, y ya aquellos que nos ven en YouTube pueden verla en pantalla, la doctora Jennifer Pérez Rivera, quien es psicóloga clínica, y usted sabe que es parte, ha sido parte de la casa de lo que es la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, y nos va a ayudar a entender un poco este proceso desde una mirada compasiva y profesional. Así que le damos la bienvenida, doctora Pérez, bienvenida a Somos Cuidadores. Saludos, Ángel, ¿verdad? Para mí, siempre que tenga la oportunidad de poder conectar con los cuidadores a través de este espacio, siempre va a ser un honor. Yo creo que en cada ocasión es un momento único y cuando se da la oportunidad de tocar temas como el que vamos a estar hablando ¿verdad? En este ratito, pues es más aún, más importante aún porque le estamos dando voz a situaciones que muchas veces pasan por desapercibida. Cuando estabas haciendo la introducción, estaban mencionando que este es un proceso que tiende a vivirse de manera silenciosa en muchas ocasiones, ¿verdad? Y cuando se vive de esta manera, pues a veces no le damos sin quererlo el valor o la importancia que amerita esto, ¿verdad? Y no porque que lo decidimos así, porque muchas veces se vive de manera silenciosa y se impacta de distintas formas. Así que el estar hoy aquí en esta nueva oportunidad tocando un tema tan sensible pero importante para los cuidadores es un honor, es un honor. Claro, no, agradecido de que nos acompañe porque como bien dices, son temas que no se suelen hablar porque a veces hay mucho mito. Yo creo que eso es una de las cosas que vamos a conversar, pero me gustaría comenzar por dar un entendimiento que las personas puedan comprender qué es eso, qué es ese concepto, qué es ese término que para muchos es la primera vez que lo han de escuchar, que se llama el duelo anticipado. Así que un poco conocer qué es el duelo anticipado y qué diferencia podría tener del duelo que ocurre cuando surge una pérdida. Claro, Ángel, y eso es excelente, ¿verdad? Que podamos comenzar por definir a qué nos referimos cuando hablamos de eso, de duelo anticipado o duelo anticipatorio también se puede conocer, ¿verdad? Y aquí vamos a suscribirnos, a limitarnos a lo que es el duelo anticipado, pero, ¿verdad? Les dejo saber a las personas que nos están viendo y nos están escuchando que si quieren conocer un poquito más acerca de lo que es el duelo, lo que es el luto, lo que es la pérdida, que son conceptos bien importantes y que nos dan esa base para comprender lo que son los procesos de duelo, los invito a que busquen en los programas que ya están disponibles, donde estuvimos hablando, ¿verdad? Anteriormente sobre lo que el duelo por la pérdida de una mascota, y ahí estuvimos hablando acerca de estos conceptos básicos y súper importantes para comprender lo que es el duelo. Cuando hablamos de duelo anticipado o duelo anticipatorio, nos referimos a ese, como bien tú mencionaste, Ángel, a esa pérdida que se va viviendo de manera emocional, pero que no ha habido una pérdida concreta y lo quiero plasmar en el contexto para que se pueda, ¿verdad?, comprender la cotidianidad de lo que vivimos en el diario vivir. Cuando hablamos de un duelo anticipado, nos referimos a, por ejemplo, esta persona que tiene un diagnóstico de Alzheimer y la persona continúa, ¿verdad?, con vida, pero vemos ese deterioro que se da a consecuencia de la enfermedad y vemos como ya esa persona que conocíamos de alguna manera ya no es la misma. Y ahí escuchamos muchas veces a los cuidadores cuando dicen, es que papi ya no es el mismo, mami ya no es la misma, o esta persona que ya yo estoy cuidando no es la misma. Y se da ese proceso de esa pérdida aún cuando la persona está con vida. Así que es un proceso de pérdida antes de que se dé
lo que es la pérdida concreta o esa muerte. Cuando lo miramos desde esta perspectiva, ¿verdad? Y me adelanté un poquito aquí en qué escenarios se puede presentar, pues hay un sinnúmero de situaciones que pueden evocar lo que es un duelo anticipado. Tal vez el que más asociamos cuando hablamos sobre esto es el que les mencioné, cuando se dan enfermedades crónicas o enfermedades terminales que tienen un proceso degenerativo y vemos cómo, ¿verdad? Esa persona que un día la veíamos de una manera se va deteriorando. Y ahí pudiéramos hablar de lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Lo que es el Parkinson, lo que puede ser un diagnóstico de cáncer avanzado. Pero también, y no menos importante, y esto quiero, ¿verdad? Que recalcarlo, porque muchas veces no, cuando hablamos de duelo anticipado, pues lo dejamos un poquito de lado y no lo traemos a colación. También un duelo anticipado se puede dar por la pérdida de esa funcionalidad, de esa independencia, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un diagnóstico de alguna enfermedad. Y aquí les quiero traer un ejemplo de hace un tiempito estaba hablando con una persona y esta persona dentro de esa conversación me dice, es que ya abuela no es igual, ya yo no la veo, abuela bregaba con las matas y siempre estaba para arriba y para abajo, como decimos acá en Puerto Rico, ya yo no la veo con esa misma energía. Siempre que íbamos a la casa ya nos cocinaba, ya vemos que le cuesta levantar las ollas para querer cocinar, ¿verdad? Y está todo el deseo de hacerlo, pero ya vemos que esa fuerza no es la misma, ese ánimo no es el mismo. Y yo, mientras escuchaba a esta persona, veía cómo se daba y hablaba sobre cómo esta pérdida de esa funcionalidad de esta persona que no tenía ningún diagnóstico de salud, ¿verdad? Dentro de su etapa de desarrollo estaba muy saludable y demás, no había un diagnóstico de salud, pero el hecho de ver que esa funcionalidad iba cambiando, que se va dando un deterioro, que puede ser, ¿verdad? Muy normal y esperado en lo que es esta etapa del desarrollo, aún así representaba una pérdida para esta otra persona. Así que ese es otro elemento que es bien importante que lo tengamos presente. No necesariamente tiene que haber un diagnóstico de salud degenerativo o un diagnóstico de salud terminal para que se pueda dar lo que es este duelo anticipado. También ese deterioro que se puede dar de manera progresiva, esperado en esta etapa del desarrollo, puede representar una pérdida para los que están alrededor de este adulto mayor. De hecho, mencionas el aspecto de la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Y cómo la demencia, una de las principales que cuando hablamos con los cuidadores, pues sin duda una de las más que le duelen en ese proceso porque está presente ese dolor anticipado, sin duda. Claro, y hemos hablado del tema en cuanto al tema del duelo en otras instancias, en otros podcasts que le invito, ¿verdad? Que lo puedan buscar en las diferentes plataformas. Pero a donde quiero llegar es que, y lo hablaremos en algún momento del programa un poco más adelante, esas etapas también se viven de manera anticipada. Y a veces tenemos personas que en el mismo núcleo, sin duda, no están en el mismo canal, en el mismo proceso de aceptación de la situación o procesando esas emociones que están relacionadas a la pérdida de la misma manera, ¿verdad? Muchas veces esto se vive en forma silenciosa sin entender lo que está pasando. Tanto lo que está pasando porque no puedo entender o no tengo información de los cambios que se dan por la condición, pero también porque no reconozco lo que yo estoy sintiendo, no estoy claro, ¿verdad? Porque volvemos, si a duras penas se habla de lo que es el proceso de pérdida y duelo con una muerte, pues imagínense del duelo anticipado. Así que, ¿por qué es importante hablar de esto y reconocer ese duelo anticipado en el contexto del cuidado? Claro, Ángel, y esto es bien importante, pero antes de entrar ahí, quiero mencionarle algo bien rapidito, ¿verdad? Que tal vez puede dar pie hasta para que se pueda hacer, ¿verdad? Otro programa hablando un poquito sobre el duelo anticipado. Y es que también se puede dar en escenarios donde hay secuestros o desapariciones. Y esto es bien importante porque la persona no tiene una certeza, ¿verdad? De que esa persona que fue secuestrada o está desaparecida continúa con vida. Así que eso es un escenario que también, ¿verdad? Puede representar un duelo anticipado y es importante, ¿verdad? Que lo tengan presente.
Ahora, entrando un poco en por qué es importante que hablemos de este tema, por qué estamos hoy aquí, ¿verdad? Sacando este espacio para dialogar sobre este tema, es porque los cuidadores de por sí en su rol ya vienen enfrentando diversas situaciones que pueden representar una pérdida. Y una de las más importantes y que tal vez muchas veces pasa desapercibida, es ese cambio de rol que se da, ¿verdad? El perfil del cuidador informal que salió de aquí de la escuela para cuidadores nos dice que un alto porcentaje, ¿verdad? La mayoría de los cuidadores son féminas y tienen una relación familiar, ¿verdad? Consanguínea con ese adulto mayor, posiblemente son hijos, o son nietos, o son sobrinos, o son esposas. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando se convierten en cuidadores o cuidadoras, muchas veces se da esa pérdida de ya yo no soy la hija de papi, yo soy su cuidadora, ya yo no soy su esposa, soy su cuidadora, o ya yo no soy su esposo, soy su cuidador. Y en muchas instancias eso representa una pérdida, porque hay una pérdida hasta de su propia identidad, ¿verdad? Y de esa relación, cómo yo me relaciono. También esas pérdidas de las capacidades del adulto mayor, que lo abordamos un poquito, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de los escenarios en los que se puede dar ese duelo anticipado. Y la pérdida por el fallecimiento, que eventualmente, ¿verdad? Surge. Pero es importante que lo abordemos porque hay un sinnúmero de pérdidas que los cuidadores están enfrentando, que están vivenciando, y en muchas ocasiones no son conscientes de esto porque, como tú mencionaste ahorita, se vive de manera silenciosa y hasta socialmente. Quiero traer el rol social porque el duelo se tiende a mirar como un elemento individual, pero tiene un componente social que es bien importante. Socialmente muchas veces estos tipos de pérdida, como la pérdida de la capacidad, la pérdida de la independencia, la pérdida por enfermedad, el cambio de rol que puede ser una pérdida, muchas veces se invisibiliza y pasa de forma desapercibida, socialmente no se valida como un duelo y podemos tener un cuidador que está enfrentando posiblemente ese duelo anticipado, pero también tuvo un cambio en su rol, ya no es hija o hijo, ahora es cuidador o cuidadora, está también enfrentando o mirando ese deterioro que está presentando ese adulto mayor, sabe que posiblemente lo que es la muerte sea cercana, y a esto le sumamos todo ese otro contexto que atraviesan los cuidadores, que sé que a lo largo de los distintos programas se ha ido dialogando, que convierten al cuidador en una persona que posiblemente está viviendo múltiples duelos y en muchas ocasiones no necesariamente son conscientes de todos los duelos que están atravesando. De hecho, me gustaría mencionar algo ahí, ya estamos cerca de ir a una pausa, pero cuando hablas del componente social, pues sin duda eso tiene un impacto en cuanto a cómo la persona manifiesta ese duelo. Así que yo creo que en el próximo segmento, para poder abordarlo y conversarlo de manera con calma, ¿verdad? Largo y tendido, como decimos, eh, podamos hablar precisamente de cómo se manifiesta en el cuidador, ¿verdad? Porque has mencionado los cambios de roles y sin duda, aunque una persona, ¿verdad? Yo creo que es complicado hablar del tema porque como bien dices, puede sentir que dejo de ser hijo para convertirme en cuidador o esposa para cuidar, pero no es menos cierto que socialmente continúas siendo hijo, continúas siendo cuidador. Y cuando hay esos procesos internos a nivel psíquico de resignificar el asunto o nuevos esquemas, a veces eso hace que yo sienta una presión adicional del rol. Y erróneamente, y esto lo hemos hablado en otras instancias, en otros foros donde ha sido algo interesante la conversación, los padres nunca, nunca se convierten en sus hijos. Nunca. Es una persona que va a tener mayor dependencia, ¿verdad? Claro, en nuestra mente, yo digo, en nuestra psiquis colectiva a nivel social, una persona que es altamente dependiente, pues
lo comparamos con un niño, pero nunca se convierte en un niño. Ellos no dejan de perder su ser, su dignidad. Lo que tenemos que continuar haciendo conciencia en el diálogo, en la narrativa, es que son personas que se tornan más dependientes, que van a necesitar más apoyo, posiblemente un apoyo total en algún punto. Ahora, ¿cómo esto se manifiesta en mi ser, en mis emociones, en los cambios que tengo de lo que soy? Yo creo que eso es algo que podemos entonces hablar a regresar de la pausa. Y además de eso, elementos, ¿qué elemento personal, ¿verdad? O del entorno puede influir en la manera en cómo yo siento la intensidad de este duelo anticipado, cómo yo puedo sobrellevar o afrontar el asunto? Yo creo que me gustaría entonces hablarlo en el próximo segmento, ¿te parece? Por supuesto, me parece excelente. Pues chévere, familia de Católica Radio. Usted está escuchando su programa Somos Cuidadores por aquí, por Católica Radio. Aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recuerde que si usted tiene dudas, preguntas o desea que le demos voz a sus historias, lo que debe hacer es enviarnos un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, y nosotros con mucho gusto le enviamos información, una respuesta a su pregunta, o invitamos a un experto para que mira, se la responda aquí en el programa. Nosotros nos vamos a una pausa, pero mira, regresamos en breve aquí conversando con la doctora Jennifer Pérez Rivera acerca del duelo anticipado. Ahora comienza Somos Cuidadores. ¿Eres cuidador de un adulto mayor y deseas ofrecerle la mejor atención posible? O tal vez eres un estudiante o un profesional que aspira a convertirse en un experto en el cuidado de esta población. Pues estás en el lugar indicado. En una colaboración entre Supercuidadores y la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, te brindamos las formaciones más completas diseñadas por expertos para los cuidadores de Latinoamérica y el Caribe. A través de nuestros programas formativos, cursos, masterclasses y videotutoriales, desarrollarás los conocimientos y destrezas esenciales para proporcionar un cuidado digno, de calidad y comprensivo hacia los adultos mayores. Estudia online, a tu ritmo y desde la comodidad de tu hogar. Al finalizar, obtendrás un certificado que respaldará tus competencias y experiencias. Elige tu formación y utiliza el código exclusivo de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores para dar un gran paso y transformar tu futuro con los pioneros en el cuidado de los adultos mayores. La pregunta es, ¿estás listo para convertirte en un profesional? Bueno, familia de Católica Radio, aquí nos encontramos de regreso en su programa Somos Cuidadores, programa que, como usted sabe, les acompaña cada semana por aquí, por Católica Radio. Bueno, familia, y hoy, como usted sabe, le traemos como cada jueves esos temas que que de hecho muchos nos envían preguntando sobre las temáticas, pero también que vemos en las diferentes visitas que hacemos y conversaciones que tenemos con los cuidadores. Si usted me acaba de escuchar, acaba de sintonizar, no hay problema. Usted sabe que este contenido lo tiene 24/7 disponible para usted, para que, mire, lo escuche cuando usted quiera, cuando usted lo necesite. En las diferentes plataformas que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, ya sea en su canal de Huellas del Futuro, en YouTube o en Spotify o en las diferentes plataformas, mire, bajo el mismo nombre, usted acceda y en el buscador escriba Somos Cuidadores. Y ahí, mira, va a tener acceso 24/7 a todo el contenido, ya sea para que lo repase o, como muchas veces nos han dicho, de que es que yo había escuchado el programa, pero no le presté mucha atención hasta que viví, hasta que llegó ese momento. Y pues mire, utilicé el canal de YouTube como una referencia donde tenemos, mira, ubicado, se ha convertido casi en una biblioteca digital. Así que ahí está disponible para ustedes. ¿Qué hacemos hoy? Hoy estamos, como usted puede ver, con la doctora Jennifer Pérez Rivera, hablando acerca de lo que es el duelo anticipado. Ya ella en el primer segmento nos habló qué es el duelo anticipado, qué situaciones, qué escenarios son aquellos que ejemplifican mejor cuando una persona puede estar experimentando uno o pudiera estar experimentándolo, ¿verdad? No lo vamos a dar por un hecho.
vamos a verlo en breve con eso. Así que, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en lo siguiente, y es que queríamos hablar en este segundo segmento para tener el tiempo suficiente y centrarnos en, para entender el proceso emocional que puede vivir la persona, mira, día a día, una vez ya viene tal vez un diagnóstico de condición crónica o un diagnóstico terminal. ¿Cómo se puede manifestar ese dolor anticipado en el cuidador, en su día a día, en sus emociones, en su comportamiento, en sus pensamientos? Así que esa es la pregunta para la doctora. Claro que sí, Ángel. Y antes de entrar en cómo se puede manifestar lo que es el duelo anticipado en los cuidadores, es importante que hagamos énfasis en dos puntos bien importantes. El primero es que el duelo se puede vivir de forma distinta. No hay una forma o una fórmula única en la cual se vive y se vivencia lo que es el duelo. Sí podemos, ¿verdad? Cuando hacemos esta búsqueda de información, que yo sé que muchas veces, ¿verdad? Nos da curiosidad por conocer un poquito más a fondo sobre los temas. Hay unas etapas establecidas de manera general para poder comprender lo que es el duelo, que es la negación, la ira, depresión, negociación y aceptación. Negociación, depresión y aceptación, ¿verdad? Son cinco etapas que establece Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross fue una de las pioneras al abordar lo que era el proceso de duelo y nos habla de estas etapas que se pueden presentar en lo que es el proceso de duelo. Pero esto no quiere decir que haya una manera única y correcta de vivir el duelo. Quiero que eso quede, ¿verdad? Que sea bien importante y lo tengan bien claro. Ahora, ya habiendo establecido esto, ¿cómo se puede ver manifestado lo que es el duelo anticipado en esos cuidadores de estos adultos mayores? Pues primeramente quiero que tengan una imagen de qué significa el duelo anticipado. Imagínense que tenemos un carro y ese carro tenemos el freno de mano, ¿verdad? Lo que acá en Puerto Rico le llamamos la emergencia. Y levantamos ese carro va caminando y de momento levantamos esa emergencia. ¿Qué va a hacer esto? Que el carro se detenga de cierta manera, pero si no lo colocamos en parking o, ¿verdad? O no utilizamos el freno del pie, pues el carro va a intentar seguir corriendo de alguna manera, ¿verdad? Y si continuamos en esa marcha, en ese ritmo, eso eventualmente va a dañar el carro de alguna manera. Así que el duelo anticipado viene siendo este momento en que este cuidador se da cuenta y levanta esta emergencia, pone este freno de mano ante la situación que la mira como que va a llevarlo a una pérdida. Este escenario lo puede llevar o la puede llevar a sentir lo que es una tristeza profunda, lo que es ansiedad. ¿Y por qué se puede dar o se puede presentar la ansiedad? Porque la ansiedad es, cuando tenemos ansiedad, no presentamos ansiedad, nos movemos al futuro, ¿verdad? Tenemos pensamientos de futuro y esos pensamientos tienden a ser catastróficos y cuando miramos el futuro y no lo vemos alentador, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir malestar de alguna manera. Así que una de las emociones que más se puede manifestar en los cuidadores que estén atravesando un duelo anticipado es la ansiedad. ¿Y cómo se ve reflejada esa ansiedad? Pues puede ser palpitaciones, sudoración, irritabilidad, un miedo de que va a suceder lo peor, me va a dar un infarto. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? Cuando se dan estos procesos de ansiedad, incluso hasta ataques de pánico. Pensamos que nos vamos a morir. Hay esa tristeza profunda, hay una desesperanza de que esto va a suceder y yo no puedo hacer nada para controlarlo. O sea, yo no puedo evitar el deterioro que continúe progresando la enfermedad, yo no puedo evitar la muerte. Y ahí es cuando levantamos ese freno de mano, esa emergencia, porque no queremos que suceda este escenario, pero a la vez estamos siendo conscientes de que no está en nuestro control de alguna manera. Entonces eso puede llevarnos a sentir irritabilidad, porque es que no estamos de acuerdo con ese escenario, no lo queremos y eso lleva a que podamos sentir coraje, sentirnos irritables, sentirnos molestos. También puede surgir lo que es la culpa.
el que yo pude haber hecho distinto para que esto no sucediera o para que se retrasara. Yo creo que esta es una de las preguntas eh, más frecuentes que me suelen hacer. ¿Qué yo pude haber hecho distinto? ¿Cuánto esto pudo haber sido mi culpa de alguna manera? Así que sí, ciertamente hay un sentimiento de culpa, aun y cuando hay una conciencia de que estos procesos no están bajo el control humano. Son procesos naturales que se pueden dar. Doctora, y es que también en gran medida estamos hablando de que cada cual vive el proceso de manera única. Y hay diferentes factores que pueden hacer que sea más intenso o menos complicado o más llevadero, ¿verdad? Son esos factores tal vez de vida, factores personales o inclusive del entorno. Y en ocasiones cuando hablamos de condiciones de salud crónicas y hablamos de sistemas familiares, hablamos de personas que han tenido que hacer mil ajustes para poder estar presente para esa persona y oye, como bien decía usted, con los mil y un rol que tienen, continúan este proceso. Así que yo creo que sería interesante poder hablar acerca de esos elementos, tanto personales como del entorno, que pueden hacer que como mencionaba, esos síntomas, esos cambios que la persona experimenta, pueden ser de mayor intensidad ante lo que es este duelo anticipado. Sí, totalmente. Y el elemento que mencionas de que el proceso de duelo, ¿verdad? Se puede vivir de manera diversa, por así decirlo, o distinta, va a depender mucho de esos factores personales y ese entorno. Primeramente quiero mencionar un dato que es bien importante que lo tengamos presente y es que según el perfil del cuidador informal, 5 de cada 10 cuidadores presentan niveles de depresión, de ansiedad y sobrecarga intensa. Y ya ahorita les mencioné cómo se puede ver manifestado. Entonces, a esto podemos sumarle que ya estos cuidadores vienen presentando una sintomatología por esa diversidad de roles, que ese es uno de esos factores que pueden influir en la intensidad de ese duelo anticipado. Cuando estos cuidadores, y lo vimos bien reflejado en el perfil, muchos son eh, mujeres de familia, padres de familia, tienen hijos, tienen sus trabajos a tiempo completo, más tienen la tarea de cuidado. ¿Verdad? Y muchas veces hay cuidadores que no tienen un apoyo, no reciben ese apoyo, ya sea social o de los familiares, en esa tarea de cuidado. Así que esto es un elemento medular y bien importante que tiene una influencia en cómo se vivencia esa intensidad de ese duelo anticipado, porque posiblemente por esa multiplicidad de roles que tiene este cuidador, no tenga tal vez ese espacio para poder tener esta oportunidad de vivir su duelo, de asimilar qué emociones estoy sintiendo, cómo puedo canalizarlas, o no tengo la oportunidad de ir a un profesional de salud mental y dialogar, o otro tipo de profesional que atienda lo que es el proceso de duelo, ¿verdad? Como un tanatólogo y poder instruirme, conocer sobre qué es esto que yo estoy sintiendo, qué estrategias yo puedo desarrollar. Así que ese es un elemento bien importante que puede influir en lo que es esa intensidad de ese duelo anticipado, pero también la relación que hay con ese ser querido o con esa persona que se está cuidando. El perfil nos dice que la gran mayoría tiene una relación consanguínea, pero no, cuando hablo de esta parte de la relación no me quiero limitar solo a que haya una relación consanguínea, porque también vimos que pueden haber amistades, vecinos, miembros de la congregación que cuidan de ese adulto mayor. Y esa relación puede ser una relación bien cercana. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí, no tuve hermanos, pero tengo los hermanos de la vida? ¿Verdad? Que son esas personas que se vuelven bien cercanas. Así que la calidad y la cercanía de esa relación también va a tener una influencia en cómo se vivencia ese duelo anticipado también. Antes de entrar en las estrategias, ¿verdad? A modo final, yo creo que hablando de cómo se afronta, cómo se tiene esa cercanía, me surge la pregunta de que podemos entonces hablar de algunas desventajas, por llamarlo de cierta manera, de no permitirse o no vivir el duelo anticipado, pero
Además de las desventajas, ¿habrán, por llamarlo así, algunas ventajas, algún lado positivo de permitirse vivir este duelo anticipado antes de entrar en las recomendaciones finales? Claro, ¿verdad? Y no quisiera que se viera como o lo bueno o lo malo, tal vez podemos verlo como de qué manera este proceso, puede ser muy doloroso, ¿verdad? No quiero quitarle ese elemento de que puede ser doloroso y posiblemente va a ser doloroso, pero sí podemos darle una nueva perspectiva y una nueva interpretación de qué me puede, en qué me puede ayudar este proceso que estoy viviendo. Que no, yo no busqué, no quise, no quiero vivirlo, pero ya que está aquí, ¿de qué manera puede contribuir a mi bienestar, por decirlo de esa manera? Así que si miramos cuáles pueden ser esa manera en que puede contribuir al bienestar de la persona dentro de su proceso, pues puede haber una preparación previa a lo que es esa pérdida concreta. Ya de alguna manera se da una aceptación de la realidad de manera gradual, ¿verdad? Esto es como pasito a pasito. Esto no quiere decir que cuando se dé la pérdida concreta no va a doler, no voy a llorar posiblemente, o no voy a sentir coraje, o el sinnúmero de emociones que se pueden, ¿verdad? Sentir cuando se da la pérdida. No queremos verlo como que esto es una cuenta que yo voy abonando poquito a poco y cuando se dé la pérdida, pues ya aboné tanto y mi sufrimiento o mi dolor va a ser menos o más. Como hablamos ahorita, es un proceso que se vive de manera bien individualizada, por decirlo de alguna manera, o bien diversa, debo decir. Pero sí ciertamente me ayuda a ir preparándome a ese proceso de pérdida. Otro elemento, otro asunto que nos puede ofrecer el tener un duelo anticipado es que nos ayuda a tener un proceso de introspección y mirar qué asuntos pendientes yo tengo con esta persona. Hay conversaciones pendientes, hay temas que quisiera dialogar con este adulto mayor, hay asuntos de perdón, y yo creo que este es uno de los elementos más importantes que se dan muchas ocasiones cuando se dan los procesos de pérdida. El escuchar a personas decir, es que yo nunca le pedí perdón por esto, o yo no le dije lo importante que era para mí, o no tuvimos esta conversación. Así que el, el duelo anticipado de alguna manera nos hace consciente de poder identificar cuáles son esos asuntos pendientes y nos da la oportunidad de poder trabajar en ellos y que nos podamos entonces enfocarnos en disfrutar esos momentos en el presente y poder resolver esos asuntos que estén pendientes de alguna manera. Ahora, si miramos un poquito tal vez esos otras áreas que pueden ser un reto o desventaja de alguna manera Ujú. del duelo anticipado, pues nos pueden llevar a que haya una preocupación excesiva. Yo les hablé ahorita de esa ansiedad que puede surgir, pues eso nos puede llevar a sobrepreocuparnos. No es que no nos preocupemos, es que nos ocupemos, ¿verdad? Una cosa es preocuparse y otra es ocuparse sobre un asunto. Pero el duelo anticipado, si no lo gestionamos de una manera adecuada, una manera saludable, debo decir, nos puede llevar a que se cree una preocupación excesiva. Eso nos va a llevar, por ende, a que posiblemente haya más ansiedad, que no podamos centrarnos en el presente, que no podamos vivir esos momentos con ese adulto mayor, que no podamos resolver esos asuntos pendientes, esa sintomatología asociada a depresión, esa tristeza profunda, ese insomnio, esa dificultad para alimentarse, pues pueda aumentar y esto a su vez afectar la concentración, que puede tener repercusiones en cómo yo cuido entonces ese adulto mayor, O porque estoy también, aquí. doctora, perdón que la interrumpa, y también el efecto de tener disgustos familiares, encontronazos por diferentes opiniones, donde pues, no vamos a la par, ¿verdad? No nos apoyamos porque tal vez unos van más a que, mira, este proceso se está dando y otros dicen, no, no, todavía me resisto. Así que un poco en lo que está mencionando, nos quedan unos pocos minutos, unas recomendaciones finales para esas personas que tal vez al escuchar el tema se dieron cuenta que lo están viviendo o que por la condición que tiene su familiar podrían estar pronto a vivirlo. Claro, y yo creo que esta es la parte más importante, ¿verdad? Poder darle algunas sugerencias y recomendaciones para poder identificar o ya si lo identificó, poder decir qué puedo hacer con esto que estoy atravesando. Primeramente, el poder reconocer que el duelo es un proceso natural, necesario, es un proceso de adaptación
Y ojo con esto, que muchas veces los profesionales de la salud mental somos bien meticulosos cuando utilizamos este término. Normal. El proceso de duelo es un proceso que es natural, necesario y normal. Todos en algún momento lo vamos a vivir. Así que debemos comenzar por ahí. Es parte de la vida y es necesario para poder transformar esa relación. Ahora, ¿qué podemos hacer? Principalmente, permitirnos expresar nuestras emociones, poder reconocerlas, poder aceptarlas. Y eso nos puede llevar porque, y hablo de aceptar porque muchas veces tenemos estos cuidadores que pueden tener cierto alivio, sentir cierto alivio cuando dicen, mira, ya acabó este proceso, ya no está, y eso le puede generar culpa. Y se puede dar esa ambivalencia afectiva. Y lo que quiero que tengan presente es que todas las emociones son importantes, son naturales y muestran que somos humanos, que somos humanos. Así que poderlas reconocer, aceptarlas sin juzgarlas, que podamos compartir esas emociones, esos pensamientos, esos sentimientos, nos van a ayudar a poder hacer una gestión adecuada y saludable de ese duelo anticipado. También el autocuidado. Y esto, yo sé que desde acá, desde la escuela, son bien enfáticos en promover el autocuidado, esa higiene del sueño, mantener dentro de lo posible, porque sé que hay muchos retos, pero dentro de lo posible mantener un buen patrón de sueño, crear espacios para que nos podamos o se puedan ejercitar. La actividad física ayuda a gestionar muchas veces esas emociones, esa alimentación, esos tiempos de descanso son bien importantes. También ese apoyo emocional. Ahorita mencionamos del rol social que tiene el duelo. Así que podemos identificar grupos de apoyo, amistades, familiares, pero ojo con las amistades y familiares que nos ayuden en nuestro proceso de duelo, porque no necesariamente porque sea una amistad o sea un familiar son beneficiosos para el proceso de duelo. Muchas veces tenemos personas que invalidan nuestro proceso. Así que ojo con eso. Podemos identificar amistades y familiares, pero que nos ayuden en nuestro proceso. También ese apoyo profesional es algo que hemos hablado, el que identifiquemos profesionales, ya sean psicólogos, tanatólogos, entre otros, que nos puedan ayudar en ese proceso. También, y ya lo mencioné ahorita, el dedicar tiempo de calidad a ese ser querido, resolver esos asuntos pendientes, tener esas conversaciones que pueden ser incómodas pero necesarias, esos asuntos inconclusos, esos perdones muchas veces son importantes poderlos trabajar y vamos a aprovechar esta oportunidad. También el poder establecer límites y delegar tareas. Yo sé que a los cuidadores muchas veces les cuesta esto, pero es necesario, es necesario. Yo siempre les digo, no somos Superman, no somos Superwoman. Tenemos que aprender a reconocer nuestros límites y poder Sin delegar duda. tareas. Sin, sin, Y, sin duda, sin duda un proceso que toma tiempo, yo creo que ujú, tener conciencia de lo que estamos viviendo. ujú. Así que, doctora, aquellas personas que tengan dudas, preguntas para usted, ¿cómo pueden contactarla? Claro, me pueden enviar un correo electrónico a jenniferperez.phd@gmail.com. Jennifer con 2 N y una F. jenniferperez.phd@gmail.com y con mucho gusto, ¿verdad? Todas sus dudas, todas sus preguntas les vamos a estar respondiendo. Bueno, pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Saben que la doctora Jennifer Pérez es parte de la casa, así que gracias por hablar de este tema y esperamos entonces seguir abordándolo de manera sensible y compasiva. Así que familia de Católica Radio, ya usted sabe, cualquier duda o pregunta, con gusto nos puede enviar un correo electrónico a la dirección que ya usted conoce, que es somoscuidadores@pucpr.edu, somoscuidadores@pucpr.edu, pero además de esto, si usted al escuchar el tema que conversamos en el día de hoy entiende, considera que necesita apoyo psicológico o de trabajo social clínico, recuerde que usted puede recibirlo él mismo en la Clínica Interdisciplinaria de Servicio a la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que usted lo que debe hacer es lo siguiente, dar una llamada al 787-841-2000, extensión 2413 o 2414. ¿Está bien? Y ahí, mire, puede coordinar su cita de manera virtual o remota por telellamada o
por teleconsulta o de manera presencial. Y de igual forma está la oficina para el manejo de pérdidas y duelo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en la cual le brinda un acompañamiento emocional para aquellos que estén atravesando cualquier tipo de pérdida. ¿Está bien? Para coordinar una cita, usted lo que debe hacer es llamar al 787-841-2000, extensión 1413. Y con mucho gusto le coordinamos la cita. Mire, como les digo siempre, nos envían un correo electrónico y los vinculamos con los diferentes programas de servicio que tiene la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a través del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. Pero familia, nosotros no tenemos tiempo para más. La conversación de hoy estuvo buenísima, así que espero que haya sido, ¿verdad?, de su agrado y que les sea de mucha ayuda. Recuerde que nosotros tenemos una cita fija a la misma hora por la misma frecuencia la próxima semana y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.